Darse cuenta es una, observar es otra, percibir es otra, y ser testigo sería otra, ¿no? Ser testigo, ¿sí? Pueden ver, ¿no?, que de alguna forma las podemos utilizar como sinónimos, como sinónimos. Yo observo algo y me doy cuenta de eso que aparece ahí, percibo eso que aparece allí, estoy atestiguando eso o soy testigo de eso que aparece allí, ¿no? Entonces, cualquiera de esas palabras son útiles como herramientas, como instrumentos para descubrir que nosotros podemos, primero, percibir algo que aparece y simultánea, casi inmediatamente, aparece esto que la observa, esto que lo atestigua o esto que se da cuenta de eso, ¿sí? O sea, en esa dualidad, en esa polaridad, todavía nosotros estamos muy enfocados a lo que aparece, muy enfocados a lo que aparece. Tanto es así que nos atrapa la mayor parte del tiempo, los momentos, las circunstancias de la vida, todo eso que aparece. Veo y estoy en lo que veo, escucho y estoy en lo que escucho, sucede algo y estoy en lo que sucede. Y me estoy olvidando del que percibe eso que sucede, me estoy desconectando de ese que se da cuenta de lo que sucede, me estoy desconectando de ese que observa eso que escucha o que ve, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar la palabra testigo, por eso un poco me anticipé para preguntarles, ¿les resuena la palabra testigo para utilizarla como el que se da cuenta de eso que aparece, que atestigua, ¿sí? Soy testigo de eso que aparece. Ahora yo estoy siendo testigo de esta pantalla a la que estoy viendo, ¿sí? Como que ustedes son testigos de esa pantalla que aparece allí. Se puede utilizar esa palabra así, testigo, ¿sí? Nos damos claramente cuenta que hay algo que aparece, algo que atestiguo, y que soy yo el que está atestiguando eso. Soy yo el testigo de eso que está apareciendo. Entonces, la práctica de la meditación la podemos hasta simplificar, empezar primero dándonos cuenta de que está apareciendo algo, inevitable, inevitable, está apareciendo. Los sentidos son los que me permiten darme cuenta que aparecen cosas. Mientras los sentidos estén activos, yo voy a ver, voy a escuchar, voy a sentir, voy a oler, voy a saborear. O sea, me van a traer esos estímulos. Pero aunque los estímulos sensoriales del cuerpo se desactiven, hay otro tipo de estímulos mucho más sutiles que lo generan la mente. Es decir, lo que pienso, lo que imagina, que ya no son los sentidos. Allí no hay ningún sentido que me traiga lo que pienso. No hay ningún sentido que me traiga lo que fantaseo, lo que imagino, ¿sí?, lo que supongo. Entonces, en cualquiera de las dos manifestaciones, externas, que me traen los sentidos, como internas, que me traen los pensamientos, las imágenes y la actividad de la mente, claramente descubro lo que aparece y yo, que soy el que lo percibo, ¿sí? Los estímulos externos, lo que veo y yo que lo veo. Los pensamientos que aparecen en mi mente y yo que me doy cuenta de los pensamientos. Cada vez que pienso, estoy dándome cuenta de lo que pienso. Cada vez que imagino, me estoy dando cuenta de lo que imagino. Estoy siendo testigo de lo que imagino. Entonces, vuelvo a decir, el gran inconveniente que tenemos es que me atrapa eso que aparece. Me atrapa, como un imán me lleva y me muevo en eso que aparece. Pienso, actúo, creo, me desenvuelvo, es decir, participo, así, hago mil cosas con eso que aparece. Y esa intensidad de la acción dirigida a eso que aparece me hace olvidar esto, que es el que se da cuenta de eso que está apareciendo, que es imprescindible, es inevitable. Yo no puedo percibir algo, ¿sí?, si no hay algo que aparece. Y de la misma forma no puede aparecer algo sin ser yo el que lo perciba. Es una simultaneidad. Yo una vez creo que comenté esta imagen que simplemente la voy a dibujar en el aire, pero si ustedes tienen un boli, háganlo en un papel y se van a dar cuenta fácilmente. Imaginemos un papel blanco, ¿sí? El papel blanco es una sola cosa en el sentido que es blanco, no tiene nada, ¿sí? Pero si yo agarro con un boli y empiezo a hacer una curva en ese papel blanco, que era una sola cosa, uniforme y blanca, ¿sí? Empiezo a hacer una línea y después de que termino esa línea,
aparecieron dos cosas simultáneamente. Apareció la derecha y la izquierda, ¿sí? No apareció primero la derecha y después la izquierda, ¿sí? No puede aparecer primero la derecha y después la izquierda. Si aparece la derecha es porque está en contrapartida de la izquierda. Si la línea es curva, aparece lo convexo y aparece lo cóncavo. Es decir, no es que aparezca primero esto y después aparece esto. No pueden aparecer separados, ni antes ni después, aparecen simultáneamente. Esta imagen de la línea que podemos hacer, en este caso, un papel blanco, que es una sola superficie uniforme, podemos decir que es una sola cosa, con una sola acción, que es trazar una línea, yo genero dos situaciones. Con una sola acción genero dos situaciones, derecha e izquierda, convexo y cóncavo, ¿sí? Bien, traslademos esa imagen del papel, de esa acción, a la percepción. Yo cuando veo algo, simultáneamente estoy siendo el que lo ve. No puede aparecer eso que veo y no estar yo, que soy el que lo ve. Y si yo me doy cuenta que me percibo, es porque hay algo que estoy percibiendo. Es decir, no puedo aparecer sin percibir nada y no puede aparecer algo sin que sea yo el que lo perciba. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me enriedo un poco en esto, en esta idea? Porque esta conciencia que somos, este vacío, este silencio, esta quietud mental, todas estas cosas que vamos diciendo, es una de las formas en que aparece esta acción que es la atención. Es decir, cuando la atención se dirige a un lado, aparece el otro simultáneamente, como cuando dirijo la línea. Voy trazando esa línea, lo derecho y lo izquierdo van simultáneamente apareciendo. Cuando yo veo algo, simultáneamente, en el mismo instante, me estoy dando cuenta de lo que está apareciendo. El problema es que nosotros no estamos acostumbrados, no estamos entrenados a primero percibirnos y después ver lo que aparece, ¿sí? No estamos entrenados en eso. Lo que estamos entrenados, habituados, y es lo que siempre nos ha sucedido, es que aparece algo y recién me doy cuenta que soy el que lo está percibiendo, se está dando cuenta de eso que aparece. Y el problema más grave todavía de eso es que además de percibir eso que aparece, me quedo con lo que aparece y me olvido de que soy el que lo percibe. Entonces, dos problemas. Primero, falta de hábito de percibirme a mí mismo como ser el que percibe todo lo que aparece, fuera a través de los sentidos y dentro a través de la mente como pensamiento, imágenes, ideas, historias y todas las cosas que nos suceden en la mente. Yo soy el que percibe todo eso, soy el que percibe todo eso, soy el testigo, soy el observador de todo eso. Entonces, la práctica de la meditación la podemos de alguna forma simplificar en cuando aparece algo que está permanentemente apareciendo, salvo que esté durmiendo. Y cuando duermo aparece un sueño, pero lo vamos a dejar un poco de lado ahora porque tiene otra característica el sueño. Pero cuando estamos despiertos en vigilia, siempre hay algo que está apareciendo. Incluso cierro los ojos y los pensamientos siguen apareciendo, las imágenes siguen apareciendo. Si no apareciera nada, entonces estaríamos en un estado de meditación profunda. Es decir, no estoy percibiendo nada. Y por un lado es el objetivo de la práctica, pero por otro lado hay un camino diferente que nos resulta mucho más fácil de transitarlo, ¿no? Cuando uno dice que desaparezca todo, ¿no? Esto que muchas veces dice, que desaparezca todo, porque entonces esto que soy se va a manifestar con más evidencia. Pero podemos hacer otro camino que sería, cuando aparece algo, que eso lo tengo con mucha capacidad de darme cuenta, en ese instante darme cuenta de que soy el que lo percibe, soy el que lo observa, soy el que se da cuenta de eso que está apareciendo. Y entonces aquí vamos a empezar a tener, para saber que estamos en esa experiencia de darme cuenta que soy el que lo percibe, descubrir algunas características para no engañarnos a nosotros mismos, decir, sí, soy yo. Y uno dice, sí, soy yo el que lo percibo. Pero ¿es realmente una experiencia o es una expresión, un pensamiento más de los que aparecen, ¿no?
Entonces, para que no sea un pensamiento más de los que aparecen y que sea una experiencia real, que no necesita ser dicha, que ya está siendo la experiencia pura, tiene que tener algunas características. Una, lo que aparece siempre es cambiante, aparece y desaparece, siempre, siempre. Entonces, hay algunas cosas que alguna vez lo he mencionado, por ejemplo, si yo veo una montaña, digo, oye, que esa montaña hace muchísimo que está, no se mueve, no aparece ni desaparece, está. O sea, que pareciera que esa montaña tiene una característica estable como la conciencia que soy, y no. Hay una diferencia, lo que pasa es que para no enredarnos en esas cosas que son muy lentas en la aparición y desaparición, lentas que podemos hablar de millones de años, y sabemos que en esos millones de años hay apariciones y desapariciones. Se aparecen estrellas, aparecen galaxias, desaparecen cosas extrañísimas. Esto que comentaba alguna vez, dicen que en 5.000 millones de años el Sol se va a apagar. O sea que parece que está siempre allí iluminando, pues también está modificando, está produciendo cambios. Entonces, pero vayamos al mundo más concreto, ¿no? Que ahí sí que nos damos cuenta del movimiento, de la aparición y desaparición. Cierra una puerta, cambia la luz, no sé, alguien entra, alguien sale, alguien habla, alguien calla, así. Me estoy dando cuenta permanentemente de esos cambios. Todo lo que percibo es cambiante, es cambiante. Es decir, aparece y desaparece, se modifica. Bien, esto que percibe, esto que se da cuenta de lo que aparece, esto que es testigo de eso cambiante que está apareciendo, no cambia, no cambia, es inmutable. No puedo percibir un cambio, porque si llego a percibir algún cambio cuando estoy percibiéndome a mí mismo, es porque lo transformé en un objeto. Inmediatamente hice algo de eso. Por ejemplo, un pensamiento. Yo digo, por ejemplo, entro en la experiencia de percibirme a mí mismo, silencio, y en un momento dado, qué bien, lo he logrado. Ese qué bien que lo he logrado es un pensamiento que me estoy dando cuenta. Yo, ese testigo, es también testigo de ese pensamiento, lo he logrado. Por lo tanto, lo he logrado no es una experiencia, sino es un nuevo pensamiento que aparece y que va a cambiar, que apareció y desapareció. Tiene la misma característica de lo que estamos describiendo, ¿no? Entonces, van a aparecer seguramente en esta percepción de mí mismo muchísimas cosas a las que me parece que le puedo poner nombre, que puede tener alguna forma, que puede tener alguna característica, que puedo decir algo de eso. Pues no, no. Eso que percibo, eso que se da cuenta, eso que es testigo de todo lo que aparece, eso que observa todo lo que está sucediendo, que nosotros decimos que es lo que somos, le llamamos conciencia, le llamamos no dualidad, no importa los nombres que le pongamos, eso no genera ninguna alteración ni cambio, por lo tanto, no tengo forma de decir que es algo, porque si es algo le he puesto un nombre, he descrito una forma, le he agregado algún atributo, y esto no tiene atributos. Por eso que la experiencia que siempre se recomienda del silencio y la quietud es la única forma que tenemos para realmente percibir esa característica que tiene esto que observa, esto que atestigua. Es la quietud absoluta, es el silencio absoluto, es la ausencia de actividad mental absoluta. Ahora, ese absoluto es una palabra que chirría un poco, ¿no? Es decir, mentalmente, en la concepción de las personas, la palabra absoluto siempre fue muy cuestionada, porque dicen, ¿cómo? No hay movimiento, no hay acción, vaya vida esta, ¿no? Es decir, no. Lo que pasa es que nos interesa descubrir esa otra pata que yo decía de la experiencia de la vida, porque la otra ya la conocemos, que es la aparición, la manifestación de la vida en esta realidad que nosotros percibimos. Pues queremos ver eso que percibe esta realidad que aparece y tiene esas características, que a la mente le cuesta muchísimo aceptarlo. ¿Pero por qué le cuesta a la mente? Simplemente porque no puede. Simplemente porque no puede. Es como a un bebé decirle, ¿cómo me llamo yo? Sería más o menos lo mismo. Yo a un bebé de 2 meses le puedo decir, oye, ¿cómo me llamo yo? Y aunque sea el padre, no me va a poder decir.
¿Por qué? Porque no tiene la habilidad, no tiene el desarrollo, no tiene la capacidad todavía para reconocer eso que soy y el nombre que tengo. Pues dentro de 2, 3 años, pues sin ningún inconveniente me va a decir, pues tú te llamas así y ya está. Entonces, a nosotros nos pasa un poco lo mismo. No tenemos la capacidad de percibir esa experiencia porque no hemos ido casi nunca a vivirla, a experimentarla, a quitarle todo lo que la obstaculiza y dejarla sin atributos, dejarla en experiencia pura, dejarla en esa vacuidad, en esa ausencia de algo. Por eso que el silencio es la práctica meditativa por excelencia. Es la práctica meditativa por excelencia. No para quedarnos allí, sino para vivir la experiencia. Cuando yo vivo la experiencia, que por ejemplo en un momento vamos a hacerla para que vean que a veces no es una cosa tan compleja como nosotros nos imaginamos, cuando yo accedo a esa experiencia de percibirme a mí mismo, de percibir eso que observa, de percibir eso que se da cuenta, de percibir eso que está siendo testigo de todo lo que aparece, eso que aparece inmediatamente por un hábito, por una costumbre, por una inercia que tenemos las personas, lo queremos nombrar, queremos saber qué es, queremos saber cómo es, queremos inmediatamente, no sé, decir de qué se trata. Y la única forma que tiene eso es de ser percibido, no de ser nombrado. Incluso cuando yo lo nombro después y le digo, he estado en un silencio absoluto, he estado en una ausencia total de actividad mental, el mismo verbo me hace decir que no es algo que está sucediendo, sino es algo que ha sucedido. Yo no puedo decir, estoy en ausencia de actividad mental. Es imposible, porque esa frase, esas palabras ya es actividad mental. Entonces, ¿cuándo yo puedo hablar de la experiencia pura? ¿Después qué pasó? ¿Después qué pasó? No puedo hablar en el momento que está sucediendo. En el momento que está sucediendo, la experiencia pura de la percepción, de la observación y del testigo es quietud y silencio absoluto. No se puede decir nada sobre eso. Por eso que la mente tiene esta inercia, esta tentación, es como un mono, ¿no? Que rápidamente quiere hacer algo, decir algo, expresar algo, y si no puede decir algo de eso que está sucediendo, pues empieza a decir cualquier cosa de lo que se le ocurre. Trae un pensamiento, ¡ay, me olvidé de esto! ¡Ay, me acordé de esto! Digo, a ver, pero si estoy en una actitud, en una experiencia de silencio y quietud profunda, ¿por qué tiene que aparecer un pensamiento de, ¡ay, me olvidé la llave en tal parte! ¿De dónde aparece ese pensamiento, me olvidé la llave, en plena experiencia de silencio absoluto? Es la mente, digamos así, por su inercia, que va a generar, ¿no?, una necesidad de mantenerse activa, de mantenerse activa. Aquí ya entramos un poco en el terreno psicológico, cuando las personas tenemos miedo de vivir esa experiencia. ¿Por qué? Porque esa experiencia nos vacía de todo, nos vacía de todo. En esa ausencia de actividad mental, en esa ausencia o en ese silencio, en esa quietud, no hay nada. Entonces ese vacío hace que que yo creo que soy y que me sostengo como ego, como personaje, como identificación, como persona, creyendo que soy algo. Yo me saco todos los atributos y de pronto, ¿qué es lo que queda? Lo que queda psicológicamente, para esa persona que se está dando cuenta, aparece un miedo de desaparición. Palabra concreta, un miedo a morirme. No físicamente, corporalmente, un miedo a desaparecer como experiencia de esta vida que estoy creyendo que tengo. Entonces, inmediatamente aparecen esos pensamientos que uno dice, ¿de dónde salió ese pensamiento? Uy, me olvidé la llave en la parte. Salió de esa, le llamamos inconsciencia, porque no me estoy dando cuenta de cómo apareció, me estoy dando cuenta de qué apareció, de que la mente es lo que yo estoy necesitando para sostener este personaje.
yo estoy necesitando para que yo, Eduardo, se sostenga con todo lo que creo que tengo, que soy, y que aparece, y que me describo como tal. Por eso la experiencia que vivimos con la meditación nos vacía, nos quita todo. ¿Por qué? Porque no es para quitarnos permanentemente todo, no. Es para descubrir que hay algo más allá de esto que aparece y desaparece, que es estable, que es la experiencia real de la vida, que es la manifestación de la conciencia que realmente somos. Totalmente incomprensible, totalmente impensable, totalmente inentendible para el mente. Y cuando digo totalmente, es una experiencia real. Por eso que el silencio quita totalmente la mente y me deja en esa experiencia. Esa experiencia al principio es rara, es extraña. La tentación es a salir de ahí. Los pensamientos estos que yo decía un poco aleatorios que aparecen por el mismo miedo a dejar de ser lo que creo que soy y que no haya garantías de que vuelva. Hay muchas personas que dicen, ¿y si me quedo ahí y no puedo volver? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿No? Entré en un silencio absoluto. Detuve la actividad mental. Imagínate, como imaginación de la propia mente, que dice, ¿y si no puedo volver a activar la mente? ¿Y si no puedo volver a saber quién soy? ¿Y si no puedo volver a generar sensaciones, percepciones, imágenes, palabras o frases? Es una desesperación. El solo imaginar eso es una desesperación. Por lo tanto, hay veces que se pasa por esas experiencias. Por eso que muchas personas que han vivido espontáneamente esa experiencia de quitarse esa identificación y le ha sucedido de forma espontánea, muchas veces ha sido catalogado de proceso patológico psiquiátrico. ¿Por qué? Porque no se comprende que una persona pierda su identidad. No se comprende. Lo que pasa que esa persona, si está demandando atención, ha vuelto a recuperar su identidad, pero ahora desde el miedo, desde la incomprensión de lo que le está sucediendo. Es como si a una persona la sacaran en este momento de aquí de España y la pusieran de golpe inmediatamente en una tribu de una selva amazónica. No sabría qué hacer, no sabría qué hablar, no sabría cómo manifestarse, cómo desenvolverse. Sería todo nuevo para esa persona. Entonces, claro, como no sabe qué hacer, para aquellas personas la tratarán, bueno, ya en la selva no hay psiquiatras, pero si un indio, un aborigen, lo trajeran acá, inmediatamente a tratamiento psiquiátrico, porque andaría desnudo por la calle, comería con la mano, haría sus necesidades en la vereda, no le importaría. Es decir, esa es su vida. Y en un ámbito totalmente diferente, claro, no sabe qué hacer. Lo mismo nos pasa a nosotros, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo experimentar eso en forma relajada, calma, permitiéndolo, disfrutándolo. Por eso que hay que ser progresivo. Al principio, vamos a vivir esa experiencia. Aparecerán miedos, aparecerán pensamientos que me sacan de ese por la duda, no vaya a ser que no sepa qué hacer a partir de ahí. Pero son solamente miedos que aparecen, fantasmas. Si vamos progresivamente, vamos a ir descubriendo que esa ausencia de actividad mental, ese silencio, esa quietud, ese testigo que se da cuenta de todo, ese observador que observa todo, no genera temor. Empezamos a descubrir una paz, una tranquilidad, una calma. Y en eso nos vamos estabilizando, nos vamos permitiendo. Alguna vez hablé de umbrales, es decir, al principio nos cuesta mucho silenciar y no es facilísimo salir de ahí, generar un pensamiento, inmediatamente salgo de ahí. O sea, el umbral está muy alto para acceder a esa quietud, a ese silencio. Pero si yo voy en forma continua, persistente, manteniéndome y aumentando ese tiempo, esa experiencia, el umbral va disminuyendo. Es decir, cada vez me va a ser más fácil silenciar, experimentar, permanecer allí, y cada vez no me va a ser tan fácil, tan tentador salir y volver a esa hiperactividad mental a la que estamos acostumbrados. Hasta que llega un momento que cuando la meditación se estabiliza, es decir, yo ya estoy en esa experiencia de silencio y de quietud,
que tengo la opción de decir, ahora pienso y ahora no pienso. Había una persona que me gustaba mucho el ejemplo que ponía, he descubierto la perilla para apagar y prender la mente. La he descubierto, ahora sé dónde está. Ahora sé dónde está. Clic, no pienso. Clic. Bueno, vamos a seguir hablando y dice, clic, no hablo más. Clic. Bueno, seguimos la charla, ¿sí? Si tuviéramos eso significa que he bajado el umbral, entonces puedo pasar ahí y puedo volver aquí. No tengo un obstáculo para ir allí y no tengo un obstáculo para volver aquí. Esa sería un poco la experiencia que la meditación, con la constancia y la perseverancia, va a hacer que pueda estar allí. Y luego sí que va a aparecer algo, pero esto no hace falta ni siquiera anticiparlo porque va a ser, como quien dice, caramelos para la mente, ¿no? Decir que a partir de ahí aparecerá una paz, aparecerá un bienestar, aparecerá una ausencia de identificación con lo que es conflictivo, con lo que es preocupante, con lo que es ansioso, con lo que son miedos, y lo veré como algo que sucede, pero que no me afecta. Descubriré que está sucediendo, pero que no me afecta porque esto que yo percibo, que habíamos dicho al principio, no cambia, no es alterado, no es afectado. Es una ausencia de actividad mental, es un silencio permanente, es una quietud. ¿Cómo se va a alterar una quietud? ¿Cómo se va a alterar un silencio? ¿Cómo voy a describir un malestar si no hay actividad mental? Imposible. Pero todavía no tengo la habilidad para ir a esa experiencia de quietud, de silencio, a eso que realmente soy. Que ahora decimos que soy eso y se lo estamos diciendo a la mente, pero en un momento dado lo vamos a percibir como una realidad, como algo que realmente es así. En este momento lo podemos saber. Muchas veces hemos comentado, si yo digo, existen, no hay duda, es obvio. ¿De dónde sale la expresión, la certeza y la seguridad de saber que existen? Porque han conectado, aunque sea por un instante, con ese silencio, esa quietud y esa ausencia de actividad mental. Y lo que ha aparecido cuando hay silencio, cuando hay quietud y cuando hay inactividad mental, es la evidencia de la percepción de sí mismo, de la vida. Nada más que eso. Entonces, esa percepción a mí me hace decir, después, sí existo. Alguien tiene la sensación de no ser, es imposible. La pregunta no necesita de una respuesta. La pregunta necesita de un ir a la experiencia de eso que soy, quietud, silencio, inactividad mental, y entonces digo, es la sensación de ser esa. Esa es la sensación de ser. Después le agrego de ser algo, de ser esto, de ser aquello, de ser lo otro, pero primero necesito la percepción de la sensación de ser. Y después de ser algo, después de ser algo. Es lo que estamos un poco acostumbrados. Bien. Entonces, la idea de hoy era, por eso traje estas varias palabras, cada una un poco reflexiones sobre esas palabras, con la que se sienta más identificado, con la que se sienta más cómodo, con la que le resuene más esa búsqueda, esa investigación de sí mismo, ¿sí? Puede ser testigo, sentirme testigo de lo que aparece, ser el observador de lo que puede ser observado, darme cuenta de lo que está sucediendo, o ser un perceptor, alguien que percibe. Un poco yo creo que con esas palabras, que las utilizamos como sinónimos, personalmente yo como experiencia, a mí me resolvió mucho la palabra testigo, pero es muy personal, a mí. Si para ustedes es observador, fantástico, cualquiera que sea, que pueda descubrir estas dos formas de percibir la experiencia de lo que es. Lo que aparece y el que percibe lo que aparece. Sea externo a través de los sentidos o sea interno a través de la mente. Pensamientos, imágenes. Yo lo percibo. Me parece que está dentro mío. No. Ese dentro mío todavía es fuera. Todavía es fuera. Muy cerquita, muy íntimo, ¿no? El pensamiento. Pero yo soy el observador del pensamiento. Yo no soy el pensamiento, soy el observador de ese pensamiento que aparece. Siempre y cuando esté con la actitud de observarlo, porque si no lo observo es como
esto que hablamos, cuando uno entra en charlas, en discusiones, en comentarios, en cotilleo, dice, oye, que hace una hora que estamos hablando y no me he dado cuenta de todo lo que he dicho, ni siquiera de por qué lo estaba diciendo. Era un fluir, ¿no? Un fluir, totalmente identificado con lo que pensaba, con lo que decía, pero no con el que percibía eso que estaba diciendo, que en realidad es la fuente, el origen, de donde surge y se manifiesta todo eso, que en este caso son pensamientos, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer unas pequeñas experiencias que en realidad después las podemos hacer en forma cotidiana. Yo siempre digo que en la semana hay que ir aprovechando, hay que ir experimentando, ¿no? Hay que ir momentitos que aparecen, conectarse, ¿eh? Esto que llamamos despertadores. ¿Despertadores qué significa? Que de pronto estoy en una mañana ocupado, trabajando, hablando, haciendo, relacionándome y de pronto me acuerdo. Es decir, conecto. ¿Con qué? Me estoy dando cuenta que estoy hablando, pero me estoy dando cuenta que soy el que estoy hablando. Es un instante de observación, de percepción, de testigo, ¿sí? Es un instante. ¿Puede durar? Sí. Y si no dura, no importa. Después aparecerá otra y nueva oportunidad. Y otra vez aprovecho, ¿no? Esa nueva oportunidad para darme cuenta que estoy siendo el testigo. Cuando hay conversaciones, es más difícil. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a interactuar sin observarnos. Somos reaccionarios de las palabras. Cuando uno está hablando con otro, rápidamente lo que dijo hay que responderle a eso que dijo. Entonces no puedo estar atendiendo a lo que me dijo y atendiendo a ser el perceptor de lo que escuchó. ¿Se entiende? Por eso la dificultad al principio es cuando hablamos con otras personas, cuando charlamos o cuando utilizamos el discurso, de ser testigos. Es el momento más difícil, por eso no siempre utilizarlo. Pero hay un montón de otros momentos en los cuales estoy solo, o aunque esté con otro, no estoy interactuando, y en ese momento puedo ver. Solo con ver se instala la experiencia de darme cuenta que estoy viendo algo y ser el que lo está viendo. Eso que lo está viendo es diferente de eso que está siendo visto. Esa simple diferencia ya me ha conectado conmigo mismo, me ha conectado con esa experiencia de ser, me ha conectado. Y una vez que me he conectado, el segundo paso, por llamarle el paso, aunque todo sucede simultáneamente, es permanecer allí, permanecer allí. Es decir, aunque sea un minuto, aunque sean segundos, aunque sea un tiempo, ¿no? Y cuando yo permanezco un tiempo, esa percepción de atestiguar sin interferencia, de experiencia pura, es lo que a mí me hace descubrir algo que no hay palabras para decirlo, no hay palabras para expresar. Siempre digo, le llamamos paz, le llamamos bienestar, le llamamos felicidad, le llamamos amor, le llamamos, qué sé, Satchitananda, como dicen en Oriente. Es decir, le hemos puesto un montón de nombres a esa experiencia. Pero cuando vivimos una experiencia, ¿para qué le voy a decir algo? Solo para contárselo a otro. Solo para recordármelo a mí después de haberlo vivido. Pero en el momento que lo estoy viviendo, no hay ni necesidad, ni siquiera posibilidad de decir lo que está sucediendo. Porque en el momento que digo lo que está sucediendo, empezó a aparecer un pensamiento del cual soy testigo. Y otra vez la experiencia se separó. Otra vez la experiencia está el testigo por allí, el testigo por aquí y lo que atestiguo por allí, en este caso el pensamiento de que estoy viviendo esa experiencia. Bien. Entonces, en cada momento de los días que uno está viviendo, que aparezcan esos despertadores, es decir, esos llamados de atención, esos darme cuenta, en el cual aparece la percepción del testigo y de lo que estoy atestiguando. Aparece la percepción del observador y lo que estoy observando. Y tengo claramente que eso es lo que observo y este es eso que está observando. Y cuando aparece este observador, este testigo, la segunda instancia es empezar a permanecer allí. Animarme a quedarme en esa quietud, silencio, no porque sea bueno, porque eso se lo va a decir la mente, no porque me contaron que es una experiencia maravillosa de éxtasis y de exaltación, no,
porque quiero saber exactamente por experiencia personal, tener la certeza de lo que es. Y esa certeza es la que me va a mí permitir la continuidad, la disminución de ese umbral para ir y volver las veces que quiero y que sea necesario. Y entonces la vida dejará de ser ansiosa, angustiante, porque ya no voy a estar allí en la experiencia de lo que aparece sin poder salir, sino que voy a poder permanecer aquí en esto que se da cuenta de todo lo que aparece y que no es alterado ni afectado por lo que aparece. Cuando podemos ir y venir, entonces vamos a encontrar eso que le llamamos paz, eso que le llamamos bienestar, eso que le hemos puesto un montón de nombres. Pero va a ser una experiencia. Y aunque no sea experiencia las primeras veces, porque todavía, como decía, rápidamente se mete en pensamiento, rápidamente aparecen estos temores que hacen que genere pensamientos, cuando vaya apareciendo esa calma, esa quietud, la permanencia va a ser simple, va a ser más accesible, no voy a tener ansiedad por salir, no van a aparecer pensamientos innecesarios, y sí va a aparecer la posibilidad clara de que cuando haya un estímulo al que tenga que responder, respondo. Y cuando dejo de tener necesidad de responder a ese estímulo, vuelvo a esta experiencia de ser. Y luego vuelvo a la experiencia de hacer. Y luego vuelvo a la experiencia de ser. Y cuando llega un momento en ese entrenamiento, en ese hábito, en esa permanencia, ser y hacer no hay diferencia. Pero eso es un estadio posterior cuando ya estemos muy estabilizados allí, ¿sí? Todavía nos tenemos que mover del hacer, que estamos muy atrapados, al ser. Y esta es la experiencia que hoy estoy contando del ser testigo. Luego vamos a ir y vamos a volver. Cuando estoy allí, no estoy aquí. Cuando estoy aquí, no estoy allí. Pero ya sé que es fácil ir y venir. Hasta que en un momento dado, y esto es anticiparme innecesariamente, como quien dice, es el ir no es diferente del venir. El ir es exactamente lo mismo que el estar, y el estar es lo mismo que el ir. Pero eso es algo que ahora lo va a atrapar la mente como un conocimiento, como una información. ¿Sirve? Bueno, un cotilleo. Cotilleo. La experiencia real es descubrir ese testigo. Bien, vamos a hacer una experiencia, ¿sí? Primero, en la experiencia ya está todo lo que estamos diciendo. Ya está lo que aparece, cualquier sea la cosa que aparezca, algo que ven, algo que escuchan, algo que sienten, los estímulos de siempre. Está siempre apareciendo todo eso. Lo que vamos a hacer es detectar eso que se da cuenta. ¿Sí? Eso que se da cuenta. Entonces, como ustedes quieran, ojos abiertos u ojos cerrados. Los ojos abiertos, las percepciones que aparecen son visuales, auditivas y en algunos casos pueden ser sensitivas. Con los ojos cerrados, la única que desaparece es la visual, pero aparece una visual interna, que es a través de los párpados, ese color oscuro, casi negro, pequeñas lucecitas que aparecen. Por lo tanto, lo visual podríamos decir que disminuye, pero no desaparece al cerrar los ojos. Por lo tanto, yo hasta me atrevería a decir que no hay grandes diferencias entre abrir los ojos o cerrar los ojos con las percepciones. Yo en el momento que veo, no necesito cerrar los ojos para darme cuenta que soy el que lo está viendo, que soy eso que se está dando cuenta que estoy viendo. Cuando escucho un sonido, no necesito taparme los oídos, desconectar del sonido para darme cuenta que soy, no. Simultáneamente, acuérdense de la línea que dibujé, simultáneamente aparece lo que percibo y aparece el que lo percibe, simultáneamente. No hay un antes y un después, simultáneamente. Bien, vamos a ir haciendo cambio. Entonces, ustedes, como quieran, ojos abiertos o ojos cerrados. Vamos a ir a objetos de percepción.
Cuando digo objetos son estímulos sensitivos, sensoriales o visuales, o si tienen los ojos cerrados, también los pensamientos, las imágenes, las fantasías que aparezcan. Y yo los voy a ir llevando a que detecten eso que se da cuenta de lo que están viendo, eso que se dan cuenta de lo que están escuchando. ¿Sí? Bien. Entonces, solo voy a interferir, solo voy a intervenir para que en el momento que ustedes están percibiendo con mucha facilidad lo que aparece, les llame yo la atención para detectar eso que se da cuenta de lo que está apareciendo. ¿Sí? Solo voy a intervenir para llamarles la atención en eso. Entonces, observar lo que quieran. Permanecer en algo, no ir cambiando mucho los objetos de observación, quedarse con alguno. Ahora perciban eso que se está dando cuenta. No tiene nombre, no tiene forma, no tiene forma de ser percibido, pero está, lo percibo, me doy cuenta. Vuelvan a cualquier objeto, tengan claro que están percibiendo ese objeto, se están dando cuenta de ese objeto. Y también está eso que se da cuenta de lo que están percibiendo. No está solo lo que perciben, está eso también que se da cuenta que perciben o que observan. Cambian de objeto, visual, auditivo, sensitivo, pensamiento, cambien, el que sea. Quédense con alguno de ellos. Y observen que es simultáneo el objeto que aparece y la percepción de eso que lo percibe. No aparece primero el objeto y después el que lo percibe. No aparece eso que percibe y después aparece el objeto. Cambien de objeto, estamos practicando, estamos descubriendo otro objeto y vean que aparecen juntos lo que percibo y el que lo percibe. No hay un antes y un después. Puedo ir al objeto y puedo venir al que lo percibe ese objeto. Puedo ir y venir. Pero si ni voy y no vengo, están siendo percibidos simultáneamente.
cambiamos de objeto. Los muevo porque a veces en la percepción puede aparecer un pensamiento que ya empieza a decir de qué se trata. Entonces, para no aparezca esa tentación de pensamiento que describe eso que está sucediendo, volver a un pensamiento, a una percepción diferente, otro objeto de percepción. Y descubran, ahora ya me voy a quedar un momento sin decir nada, descubran estas tres cosas. Que lo que percibo y el que lo percibe aparecen simultáneamente. Que puedo ir a lo que percibo y puedo venir a eso que percibe. O puedo ni ir ni venir y percibirlo simultáneamente. Descubran eso.